con la alegría de este nuevo encuentro de educación cooperativa, hoy con un invitado muy especial, el profesor Ramón Jiménez. Somos portadores también del saludo del licenciado George, a usted profesor y a toda la teleaudiencia que comparte con nosotros esto que es hermoso. Muchísimas gracias por el saludo. Yo también tengo un buen recuerdo de José. Hemos conversado en varias oportunidades y lo noté muy entusiasmado por el tema del cooperativismo, y realmente es un hombre que tiene que seguir dando todo lo que puede porque realmente tiene muchas reservas. Nosotros sentamos nuestras bases de la educación cooperativa en un documento llamado como Historiografía de la Educación Cooperativa Escolar en la provincia de Formosa, que ahora le hacemos entrega oficial a usted porque es parte de su experiencia como docente, como educador cooperativista, como hombre público, está escrita ahí, está transcrita ahí, junto con la memoria del licenciado, el profesor, del doctor, también el Santiago Calafati. Gran amigo y gran docente. Le agradezco este obsequio. Sé que a ustedes les resultó útil ese trabajo que tuvimos oralmente y después ustedes lo tradujeron en escrito. Yo creo que esta tarea que están realizando ustedes es de muy buen grado de apreciación y de apoyo para una actividad como la del cooperativismo, y que precisamente este es el Año Internacional del Cooperativismo, que fue proclamado por la Organización Nacional de Naciones Unidas, de modo tal de que bienvenido sea esta apreciación de la Asamblea Internacional de Naciones Unidas, que puso en el tapete un tema tan importante y tan adecuado a los tiempos que vivimos como es el cooperativismo. Yo creo, como decía en algunas charlas, que el mejor lugar para trabajar el cooperativismo es precisamente la escuela. Ese es el lugar donde el maestro, con sus alumnos, conversando de las cosas más simples pero más puras, donde encontramos palabras como solidaridad, ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, equidad, igualdad, son todos términos que nos acercan a la realidad y a la filosofía del cooperativismo. Desde su nacimiento hasta la fecha no ha cambiado, no ha variado su doctrina, su filosofía. Ese es un legado que se va transfiriendo de generación en generación. Por eso tenemos que hacer lo imposible por seguir llevando esta bandera. Esa bandera que tiene un arco iris, que desde el color rojo, que representa el fuego y el amor que nos une a todos los hombres y en particular a los cooperativistas, hasta el violeta, que significa virtud y humildad. Y por si fuera poco, también tenemos el color naranja, que significa el despertar del nuevo día. Ese despertar del nuevo día es lo que está a la espera de la conclusión de la tarea del cooperativista. Profesor, esto es un homenaje que el licenciado George, presidente de Técnico, le brinda a usted por su labor como docente. Lo que buscamos es rescatar su labor como docente cooperativista ya en las escuelas rurales, igual que al profesor Santiago Calafati, porque ustedes han sentado la base para que nosotros podamos haber elaborado este documento. Somos la continuidad del trabajo de ustedes, que no ha quedado en el olvido. Usted es un hombre público, ocupó muchos cargos importantes y tuvo una larga lucha en la educación. Y es reconocido por eso, por su trayectoria, que me gustaría brevemente que nos comente un poquito su currículo para poder seguir hablando y comentando esto, porque esto que profesor, esto es un producto, Técnico es un producto de la Universidad Nacional de Formosa, donde usted tuvo fuerte injerencia. Cuéntenos un poquito, profesor, eso. Mire, con toda franqueza le diré que quiero
rememorar algunas, no cargos, sino obligaciones, carga que tomaba cuando aceptaba un lugar destacado. Pero mucho le debo a la generosidad del pueblo formoseño. Haber sido diputado nacional en 2 oportunidades, ¿a quién se lo debo? Al pueblo. Haber sido diputado provincial en una oportunidad, ¿a quién se lo debo? Al pueblo. Haber sido ministro de Educación, también se lo debo al pueblo. Y le debo al pueblo, pero le debo como pasa cuando uno va y compra algo. Quedé en deuda con el pueblo de Formosa por muchas cosas que quedaron en el tintero, quedaron en la imposibilidad del logro y de ponerle un remate final a la tarea. Pero siento la gran satisfacción de haber sido maestro por sobre todas las cosas. Ese es el principal orgullo que yo siento y que lo veo cuando me encuentro con mis exalumnos. Por eso siempre yo digo que no me interesan los cargos ocupados, lo que sí me interesa es haber podido ser maestro de los niños formoseños. Yo empecé en Colonia Aborigen La Primavera, con un grupito de niños aborígenes con los que yo me inicié. Esa es la tarea que enmarca toda mi trayectoria. De modo tal que yo le agradezco infinitamente este recordatorio, este homenaje, y se lo dedico con toda mi espiritualidad manifiesta a los niños formoseños. Así es, esa es nuestra intención, ese es el objetivo trazado por nuestro compañero conductor, el licenciado José Llor, cuando surgió de su idea maravillosa, estudió y rescató el aporte de ustedes a la educación cooperativa formoseña, dentro de la educación oficial, en la escuela primaria. Reconoció también la labor de Calafati y los demás, pero ellos son técnicos, solamente técnicos, pero usted y el profesor Calafati son docentes y trabajaron como docentes en la convicción más profunda del cooperativismo escolar en la escuela. Entonces eso sentó base, sienta precedente para que nosotros podamos seguir esa línea, seguir esa lucha, porque lo que el licenciado Llor hizo, sistematizó todo un conjunto de conocimientos, un conjunto de experiencias, trajo a flote todas esas experiencias olvidadas y lo volcó en ese instrumento, la educación cooperativa formoseña, incluida dentro de la educación oficial de nuestra provincia, revalorizando nuestra cultura formoseña, que es aquello que usted acaba hoy de decir: la solidaridad, la fraternidad, el amor, el trabajo en conjunto. Bueno, eso es lo que buscamos. Mire, yo acompaño de mil amores esta idea, el desarrollo del trabajo. Confío plenamente en José, el licenciado José Llor, con quien tuve oportunidad de escucharlo y darme cuenta que sabe muchísimo de este tema, lo sabe y lo abraza, como tienen que ser las cosas, porque no hace falta solamente tener en la mente. El hombre tiene que pensar, sentir, querer y actuar. Ahí se consagra el trabajo de cierre de una persona que sabe pensar, que sabe sentir, que sabe experimentar y que sabe realizar. La realización de esta tarea está en buenas manos. Yo no creo haber sido el hombre indicado en materia de cooperativismo, porque mis conocimientos son escasos en esta materia, pero le puse todo el corazón, todo lo que la filosofía del cooperativismo realmente rescata para sí, que es el amor. Por eso el color rojo, yo decía hoy, está el calor y el amor. Ese color rojo que tiene que manifestarse a través de la gran voluntad que tiene que poner. Por eso también uno de los principios es el esfuerzo propio. No olvidarse de que hay que realizarse
en una comunidad que se realiza. Nadie puede realizarse si la comunidad y el conjunto no se realiza. Y acá estamos viendo cómo esa acción tesonera, solidaria, de esfuerzo propio, de ayuda mutua, se va convirtiendo en un lema necesario para realizar cualquier tipo de actividad. Miren si no es importante que en la Argentina muchas fábricas se cerraron como consecuencia de la crisis económica y la crisis de fe que tuvieron algunos argentinos, entre comillas. Sin embargo, el cooperativismo levantó las cortinas, abrió la fábrica, logró poner en marcha los talleres, hizo realmente una producción con el esfuerzo de cada uno de los obreros. Este es el milagro argentino que se pudo realizar porque tenía en su base, en su corazón, en su alma, los principios del cooperativismo. Por eso yo le pido a José que no abandone esta lucha, que siga profundizando la huella, porque hay muchos detrás de esa que van a continuar su camino. Así es, profesor. El licenciado José Llor formó su mente y guió su corazón en pos de una doctrina de armonía como es el cooperativismo. Quiere en ese ámbito, en ese campo, que este documento que ya ha sido presentado al Ministerio de Educación de nuestra provincia, al Instituto del doctor Aguirre, donde está el Instituto Pedagógico del doctor Aguirre, pidiendo su declaración de interés, y que esto sea impreso y llegue a todos nuestros docentes, a todos nuestros alumnos. ¿Cómo es posible que nuestros docentes no puedan conocer la rica historia de la educación cooperativa en nuestra querida provincia, si forma parte indisoluble de la educación oficial? Eso es el objetivo. Este documento historiográfico ha sido aprobado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, por el encuentro número 13º de Geohistoria Regional, y también cuenta, por supuesto, con las hermosas palabras de la que era nuestra directora de tesis, hoy la licenciada Karina Jiménez, cuando estaba como directora del Museo Histórico, consultación también con este documento. Así que yo, profesor Jiménez, me despido de usted con unas palabras, y no que usted se va, sino nuestro querido compañero, el contador Aquino, también quiere compartir con usted esta maravillosa experiencia de las cooperativas escolares en nuestra provincia. Así que muchas gracias por su presencia y un saludo muy grande, le reitero nuevamente el homenaje de técnico hacia usted. Es grande su trayectoria, su labor como docente, su identidad docente que vemos que no se pierde hasta hoy. Bueno, yo le agradezco y le digo que hay que mostrar lo que hace el cooperativismo en grande. Le digo simplemente un ejemplo al pasar. El INAE, el Instituto Nacional de Cooperativismo y de Economía Social, que es el único órgano que controla todo el movimiento de las cooperativas en la Argentina por la ley 20.837, dice que el 30% de los productores agropecuarios están afiliados a alguna cooperativa. El 41% del área de sembradío de oleaginosas y cereales corresponden a las cooperativas. Hay alrededor de una factura de 3.000 millones de pesos que se factura anualmente y que está ocupando alrededor de 40.000 obreros. Este es en un sector de la economía argentina lo que hace la cooperativa. ¿Cómo no vamos a procurar nosotros transitar ese camino? Con todo gusto. Le agradezco infinitamente a ustedes y les deseo el mejor de los éxitos y estoy a sus órdenes. Volvemos en un ratito. Bien, volvemos y seguimos con el profesor Francisco Ramón Jiménez en esto que es Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer.
el placer inmenso, por supuesto, en este segundo módulo, antecederle a mi prestigiosa colega, quien tuvo el gusto ya de hacerle un rico reportaje, entrevista acá a nuestro invitado de lujo, quien es el profesor Francisco Ramón Jiménez, que honró, por supuesto, muchos cargos en las actividades que le cupo actuar como persona pública y funcionario, por supuesto, de nuestra querida provincia. Profesor, en este andar y devenir que usted tuvo dentro de la educación formoseña, ¿hay anécdotas que usted nos puede rememorar en cuanto a la educación con sus colegas? Cuando usted, por supuesto, a través de sus visitas en esas escuelas tenían. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, tantas anécdotas, las que se puede contar, vamos a decir. Sí. Tuve oportunidad de conocer bastante el interior de mi provincia. Sí. En una oportunidad fuimos con el supervisor de Nación, porque si hay algo que yo nunca quise ni entendí, era educación, los chicos de la provincia y los chicos de la Nación. Sí. Escuela de la Nación y escuela de la provincia. Cuando me tocó ser ministro de Educación, yo me encontraba con que mis alumnos tenían comedor y los alumnos de la Nación no tenían comedor, o al revés. Entonces ese fue un dolor tremendo que tuve oportunidad de decírselo al propio presidente de la Nación en ese entonces, el doctor Alfonsín, cuando visitó Formosa. Y le decía que lamentablemente hay países que se encargan de hacer portaaviones, de hacer aviones de combate, de poner misiles por todos lados, pero se olvidan de la educación. Y la educación es la primera prioridad después del PAN. Entonces le pedía al entonces presidente de la Nación, Alfonsín, que aumentara la cuota que le corresponde a comedores escolares. En ese entonces le dije equivalía solamente al valor de una chipa. Por el valor de una chipa se tenía que comer, desayunar, almorzar y merendar. Esto me llevó a concientizarme concretamente de la necesidad que tenían nuestros alumnos de contar con un mínimo de comodidad. Y lamentablemente no teníamos ninguna posibilidad porque el Estado invertía bastante poco en educación. Aquí cabe mencionar el trabajo de las cooperadoras. Sí. No hubiéramos existido, la educación se hubiera quebrado si no existían las cooperadoras escolares. Esto se lo digo con conocimiento de causa y autoridad en la materia, porque gracias a las cooperadoras existieron las escuelas, por lo menos en Formosa. Y esto se lo digo con todo respeto hacia los gastos que hacía la Nación o la provincia. Bueno, la Nación no mandó ni siquiera un ladrillo a la provincia de Formosa en ese entonces. Y nosotros teníamos el peor desastre que se había producido en Formosa después de las inundaciones del 83, que fueron las más grandes de ese siglo. Llevaron las aguas, los techos de las escuelas, los bancos de los alumnos, los escritorios de los maestros, el libro histórico de la escuela. No quedó nada. Cuando me hago cargo en el 85, en el 83, al final del 83, me encuentro con este panorama tremendamente difícil. Una provincia que tenía el 77% de las escuelas sin techo, la capacidad instalada reducida a cero, 45.000 niños que no tenían banco donde sentarse. Tuvieron, como hacíamos en Colonia Aborigen La Primavera, cortar los troncos. Un tronco más grande era el escritorio y un tronco más chico era la silla. Y esta situación realmente nos conmovía muchísimo. ¿Y a quién apelábamos? Apelábamos a los padres de los alumnos, a las cooperadoras. Entonces, ¿cómo no voy a hacerme cargo de llevar adelante el cooperativismo? Si yo vi en carne propia el desastre que significaba el devenir de las escuelas y se salvó con el auxilio de las cooperadoras. En fin, esta historia que yo sé que los padres lo conocen, hoy es totalmente distinto. Hoy tenemos, gracias a Dios y a este gobierno,
hermosas escuelas, grandes instalaciones, un confort y realmente un lugar de trabajo digno. Queremos también saber su opinión en cuanto a los aportes hechos por el licenciado José Llor y la contadora Ramírez Zarza en cuanto a, primero, la historiografía de la educación cooperativa, que, como bien decíamos, se presentó ante los organismos oficiales, llámese Ministerio de Educación, llámese Instituto Pedagógico Provincial, para que se impriman estos documentos y sean repartidas a todas las escuelas, para los docentes, también para los alumnos, que conozcan estas primeras aproximaciones, porque también debo decirlo, profesor, y a nuestros televidentes, que este documento es base de un libro que está escribiendo el profesor licenciado José Llor junto con la contadora Ana María Ramírez Zarza, rescatando justamente esto, que son los valores de la educación cooperativa formoseña, y no podemos dejar de decir lo que compone también un acervo cultural dentro de la educación formal formoseña. En eso estamos apuntando, sabiendo de que la política, en este caso del gobierno provincial, es rescatar el aspecto cultural de nuestra querida provincia, pues allí se centra también estos documentos que estamos aportando para la educación formal formoseña. Así es que eso, por ejemplo, lo decimos, lo sostenemos a través de estos documentos. Usted, como funcionario, exfuncionario en este caso en la cartera importante como es la educación, ¿cuál es su opinión con respecto a estos documentos, a estos aportes? Mire, la tecnología nos ha pasado por encima. Yo siempre les digo a los padres que traten de entender la tecnología, y con más razón a los maestros, pero tenemos que darle cursos de capacitación, de formación, de actualización, para que la tecnología no los borre, no los ponga en los analfabetos de la tecnología. Porque si no, nosotros nos vamos a quedar en el andén, los padres y los maestros, y los niños van a pasar frente a nosotros en un tren bala. Lamentablemente esta es la situación, pero también hay cosas que dependen de nosotros. Sí. Un aporte de esta naturaleza, esto ya tiene que estar en la escuela. Esa es la velocidad que tenemos que imprimirle a estos tiempos. No podemos darnos el lujo y hacerle perder el tiempo a quienes hicieron el esfuerzo de elaborar un trabajo con todo cuidado, con todo amor y con todo profesionalismo, y que termine en el cajón de algún funcionario. Este trabajo tiene que llegar a las escuelas. Bien, con estas reflexiones finales del profesor Francisco Ramón Jiménez, y por supuesto el placer de compartir estos minutos con ustedes, amables televidentes, y justamente del invitado quien nos honra, vamos a despedirnos hasta la próxima programación, que será muy pronto. Así que hasta entonces, y muchas gracias por estar ahí. Yo le diría, alumnos, hasta mañana. Ah, sí, sí, sí.